Mi nombre es Gabriela Lamelas, soy doctora en Ciencias de la Educación, profesora titular de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. También soy investigadora y coordinadora del área de educación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades y secretaria académica de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. En esta oportunidad voy a hablar, voy a pensar, vamos a reflexionar juntos sobre los vínculos entre el género y la educación, pensando en estos 140 años de la Ley 1420. La Ley 1420 fue un hito fundamental en la historia de la educación argentina porque, por un lado, condensó todos los debates que se dieron a lo largo del siglo XIX respecto a cómo tenía que ser la educación, cuál tenía que ser su función, cómo pensarla en el sentido que le daba la clase dirigente en ese momento del país para pensar el progreso, la civilización. En este sentido se transforma en una matriz fundante también de todos los debates y las discusiones y las políticas que van a tener lugar a lo largo también del siglo XX. Si pensamos específicamente en cuáles son algunas pistas, algunas señales para poder pensar en perspectiva de género el lugar que la Ley 1420 le da a la educación de las niñas, tenemos que pensar en distintos asuntos. El primero de ellos tiene que ver con haber puesto en pie de igualdad la educación para varones y para mujeres. La ley establecía que todos los niños y niñas entre 6 y 10 años tenían que ir a la escuela. Era obligatoria, universal, la educación primaria. Sin embargo, establecía también en estos contenidos mínimos una diferencia entre aquello que se iba a enseñar a los varones y a las mujeres. Había un conjunto de contenidos comunes, sin embargo, la educación de las niñas tenía que incluir labores de manos y economía doméstica, y en cambio la educación de varones tenía mayor dedicación a algunas materias como matemática y ciencias naturales, y también algunos ejercicios militares que en ese tiempo estaban incluidos en los contenidos de enseñanza de la escuela. Otro asunto que creo que puede ser interesante para pensar en este vínculo entre el género y la educación respecto a la Ley 1420 es que establece con toda claridad que la educación debe ser mixta, es decir, que se tiene que llevar adelante la coeducación de los sexos, enseñar al mismo tiempo en las mismas aulas, en las mismas instituciones, a varones y a mujeres. Y esto tuvo también un impacto importante en la formación de las y los docentes. Si bien la Ley 1420 no hace una diferenciación respecto a qué tipo de formación o cómo se va a priorizar las mujeres o los varones para llevar adelante la enseñanza primaria, sí fija con mucha claridad que es necesario que los docentes a partir de ese momento tengan un título. Si bien no es nuevo, porque ya en 1870 se había fundado la Escuela Normal de Paraná, establece que para ejercer la docencia, para llevar adelante la educación, es necesario contar con un conjunto de saberes vinculados a la enseñanza, al método, a una pedagogía, también un conjunto de saberes que tenían que ver con una formación científica en diferentes disciplinas, pero sobre todo establece que eso debía estar regulado y certificado por un título. Ser docente titulado es algo que para la ley es muy importante. Aquí aparece también una segunda cuestión en la que podemos detenernos, que es la pregunta respecto al proceso de feminización de la docencia, ¿no? Una categoría que fue construida después, ¿no? A lo largo del tiempo. La Ley 1420 no establece nada al respecto. Es interesante ver que esto no es el resultado de una normativa o de una regulación, sino de procesos muy complejos y que involucran diferentes dimensiones sociales, dimensiones políticas, culturales, económicas, religiosas, que van dando como resultado lo que hoy conocemos como la feminización de la docencia. Sin embargo, hay un punto que quiero destacar,
que es que a propósito de determinar la necesidad de dotar de inspectores que puedan llevar adelante el control y la supervisión de las escuelas, la ley dice explícitamente que este cargo puede ser ocupado por maestros o maestras normales. No es llamativo allí el detalle de género, quizá queriendo señalar la posibilidad explícita de que las mujeres se puedan sumar a esta tarea. Como extensión de lo que se reconocía en ese momento como una cierta vocación o inclinación natural de las mujeres hacia el cuidado de los otros, se consideraba que ser maestra e incluso cumplir algunos otros roles en la sociedad de manera pública, como la beneficencia, podían ser una cierta prolongación de ese lugar que las mujeres ocupaban en el ámbito privado y en el ámbito de la familia. En ese sentido, en esa división sexual del trabajo, las mujeres debían estar a cargo de los grupos de niños y niñas de los primeros grados, pero no así de los varones en los grados más avanzados. Y también podían ocuparse de la educación de las mujeres para prepararlas como buenas esposas y como buenas madres. En cambio, se valoraba en el momento que los maestros varones tuvieran a su cargo la educación de los niños a partir de cierta edad, porque se creía que esto podía fortalecer la masculinidad y también garantizar cierto orden, disciplina en las escuelas, una división sexual del trabajo que se extiende incluso hasta nuestros días. La presencia de maestros varones en las escuelas fue sostenida durante toda la década de 1870, 1880, e incluso es posible decir que las autoridades fueron muy enfáticas en intentar retener y convocar a los varones al magisterio. Por distintas medidas que se tomaron en ese tiempo, hubo muchas escuelas normales formadoras de maestros varones. Hay que destacar quizá en este contexto la acción tanto de Domingo Faustino Sarmiento como de Juana Manso, porque para ellos la mujer debía ser una educadora fundamental en las escuelas, muy influidos por las ideas norteamericanas respecto a la formación y al lugar de la mujer en el magisterio. Bueno, en un proceso muy complejo se va logrando cierto consenso en los sectores intelectuales y políticos de la época respecto a la importancia de incluir a la mujer en el magisterio, como decía, por múltiples motivos. En la década de 1880, sobre todo desde mediados de 1880 y en adelante, empieza a haber cierto acuerdo entre los sectores dirigentes respecto a la conveniencia de empezar a integrar a la mujer al magisterio, y esto por varias razones. Por un lado, porque, como decía hace un momento, las mujeres podían educar al mismo tiempo en las escuelas a niños, a niñas, y esto significaba que pudieran ser menores los costos de sostenimiento de las escuelas que hasta ese momento estaban divididas por género. Por otro lado, también porque las mujeres recibían en el periodo un salario menor al que recibían los varones, y esto se sostuvo durante varias décadas, pero incluso cuando se logró la equiparación salarial entre varones y mujeres, las mujeres han recibido siempre un salario por debajo de sus necesidades, siempre amparado en este argumento de que parte de esa labor tendría que ver con su vocación. También otro aspecto importante tenía que ver con que los varones que se incorporaban al magisterio mostraban mayor inestabilidad en el puesto de trabajo, quizá porque tenían otras aspiraciones vinculadas a la posibilidad de ingresar a otros estudios, a la universidad o a obtener puestos más rentables. De este modo se va consolidando una permanencia que se sostiene hasta nuestros días. Un porcentaje muy alto del magisterio empieza a ser decididamente femenino. Sobre este punto es interesante quizá también señalar que hay cierto acuerdo entre dos sectores que se debatían y se disputaban muchas de las ideas sobre cómo tenía que ser la educación en ese tiempo y la formación de maestros en particular, entre el sector liberal y el sector clerical, ¿no? En ese momento se los denominaba como católicos. Y aquí quizá este acuerdo tenga ciertos matices, porque para el sector clerical el punto que les llevaba a considerar que era muy importante que las mujeres se sumaran al magisterio tenía que ver con que para ellos podía ser
garante de cierta religiosidad que mantuviera la presencia del catolicismo, más allá de las leyes, en las escuelas. Este proceso de feminización de la docencia se ha sostenido a lo largo del tiempo e incluso en el presente el 90% de las y los docentes del nivel primario somos mujeres y cerca del 70% ocurre también en el caso de la educación secundaria. Y también se ha sostenido en el tiempo parte de ese imaginario que se fue constituyendo respecto a cómo debía ser la moralidad de las mujeres, su función pública, cierta asepsia política y sindical. Sin embargo, también hay que señalar que esto ha sido fuertemente resistido por muchas mujeres a lo largo de la historia del siglo XIX y del siglo XX. Se han dado importantísimas luchas por nuestros derechos políticos, sindicales, por la equiparación salarial, por la posibilidad de pensarnos en otras trayectorias académicas, políticas, profesionales, ¿no? El trabajo docente ha tendido en estos últimos años, sobre todo y en particular de la mano de los feminismos a principios de siglo, en la década del 60 y del 70, con procesos de radicalización política, con la emergencia de algunas corrientes críticas en la pedagogía, a discutir con fuerza esa mirada vocacional sobre la tarea docente, ¿no? Sobre esta cuestión de que nuestra naturaleza maternal sería la que tendría que organizar el trabajo docente. Al mismo tiempo, y en particular a partir del 2001, y creo también que con la pandemia de COVID-19, se han vuelto a poner en discusión algunas de estas cuestiones vinculadas al lugar que ocupamos las docentes, los docentes en la vida de nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? La desprotección de las infancias, la vulnerabilidad en la que en muchos casos se ven sujetos, la necesidad y el valor de hacerle lugar en las escuelas, de sostener su presencia, de acompañar, de estar ahí, se ha vuelto un asunto fundamental, ¿no? Las tareas de cuidado vuelven a estar a la orden del día en la mayoría de las escuelas en las que trabajamos los docentes. Creo que hay ahí que volver a pensar tanto potencialidades de esta labor como también algunos cuidados, ¿no? Volver a pensar esta idea, ya no desde aquel imaginario vinculado a la vocación maternal, pero sí a una idea de amor pedagógico, ¿no? de esa posibilidad de confiar en el otro, de poder hacerle lugar y a volver a pensar, como nos plantea la Ley 1420, que creo que hay que revalorizar en el presente, esta idea de que la educación tiene que ser el lugar de lo común, el lugar donde todas y todos nuestros estudiantes puedan estar, puedan encontrarse y puedan crecer, puedan de alguna manera ser depositarios de eso, de la transmisión que en el presente consideramos valioso.